hablemos de la presión arterial. A ver, señora, señor, ¿cuántos de ustedes allá en casita se mantienen y se cuidan la presión y se la están midiendo? Porque precisamente es una enfermedad crónica de muchos en nuestro país. Así que hoy queremos revisar cuán precisos son los aparatos que tenemos en casa. Y justamente hoy nos ayuda el doctor Jorge Espitaleta, que está con nosotros. Doctor, un placer tenerlo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Patricia? Doctor, arranquemos de verdad. ¿Podrían ser imprecisos estos aparatos caseros para medir la presión? Realmente los estudios dicen que sí, son imprecisos. El rango de imprecisión puede depender del aparato, del tipo de aparato, de la garantía que tenga y dónde se compra. Pero sí, normalmente la diferencia puede rondar un 5% y eso es aceptable en general para los aparatos de presión arterial de medición ambulatoria, de medición en casa. No son tan específicos ni tan precisos como los que se encuentran en los hospitales, pero nos pueden dar una idea. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros en casa, con referencia a que pudiéramos hacer un comparativo para ver que efectivamente a lo mejor no está bien calibrado? Eso es muy importante, es difícil porque normalmente los que tomamos en casa, que son estos electrónicos o oscilómetros, básicamente no requieren ningún tipo de mantenimiento, excepto tener baterías en buen estado. Si las baterías están en mal estado, pues obviamente el inflado y desinflado puede variar y puede darnos cifras alteradas. Claro. Entonces, lo que se recomienda en la práctica médica es que una vez usted compra su aparato para tener en casa porque quiere monitorearse de vez en cuando, y además eso debería ser importante, este no es el método que una persona debe usar todo el tiempo para monitorearse, y si crea una alarma, pues también debe controlarla. Una vez compra su aparato, anotar varios días las cifras de presión que les da su aparato y probablemente desplazarse al hospital o donde su médico y comparar con las cifras que le da a su médico o en su hospital las cifras de presión arterial, y con base en esto poder tener una determinación de cuán específico, cuán bien está su aparato o cuál es el margen que tiene de diferencia su aparato con los de los hospitales. Ok, podríamos aquí ver algunos, ahí tenemos otras imágenes, esta es la única que tenemos. En casa pueden ser imprecisos, ¿verdad? Si hablamos de estos, generalmente tenemos la referencia. Perfecto. Tenemos la referencia de que este es el más preciso, el que usa el doctor, el que usan en las farmacias. Esto es así, más que el automático. Realmente la precisión de este aparato, que es precisamente el que tenemos, depende de muchas cosas. Primero, el entrenamiento que tiene que recibir la persona para tomar la presión. Okay. No es solo poner el manguito tiene que tener un tamaño que sea adecuado para el brazo del paciente. No es lo mismo ponerle una bolsa inflable a Patricia como a cualquier otro paciente. Debe más o menos tener 2/3 partes del antebrazo, y el estetoscopio, que es con el que oye uno los ruidos, que básicamente es el que le va a determinar los rangos de presión, porque uno oye unos ruidos conforme el manguito se va desinflando, debe estar colocado precisamente sobre la arteria braquial para poder determinar de manera adecuada. Entonces, este aparato requiere entrenamiento para utilizarlo, no se recomienda en casa, y este aparato, como es anaeroide, precisamente es una serie de resortes y está, digamos que presurizado, sí amerita mantenimiento, o sea, sí amerita medidas de control, y normalmente lo que se recomienda es cada 6 meses por lo menos estar calibrando este aparato, que en casa no se recomienda. Doctor, por ejemplo, si yo tengo este aparato en mi casa y regularmente me da, por ejemplo, 120 la presión, digamos, la sistólica, y me voy para el doctor y el doctor me la pone y me dice, bueno, no, su presión es más o menos de 13 o 14, qué sé yo. ¿Cuánto de diferencia, o sea, podríamos realmente estar tranquilos, ¿verdad?, entre nuestro aparato y tener un cálculo, o con qué diferencia pudiéramos asustarnos y que digamos, no, esto no sirve para nada? Ok, hay un estudio canadiense del 2012 más o menos que comprobaron básicamente varios de estos aditamentos, los midieron basados en eso. Y el margen de error que se tolera y que es adecuado es que sea menos de un 5%. De la diferencia de su presión arterial con la medida en un hospital o en el médico. Por arriba de esto puede ser riesgosa, uno normalmente tolera porque el mantenimiento no es tan adecuado, digamos que hasta un 10%, pero por arriba de esto ya estamos en riesgo de que nuestro aparato no funcione y que nos pueda dar lecturas falsas, porque si yo tengo una presión
de 150 donde mi médico y mi aparato me está dando 135, es una diferencia importante entre decir no estoy hipertenso y estoy ya hipertenso en un estadio casi 2 de hipertensión. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con los rangos y con su aparato. ¿En qué rango estaría yo hipertensa? Por arriba de 125 en la presión sistólica se considera, digamos, que un rango de prehipertensión, y por arriba de 135 ya uno es hipertenso en un estadio bajo. Por ejemplo, para todos aquellos que en casita se toman la presión y muchos que ayudan a la abuelita, al abuelito a tomarse la presión a diario o cada tanto, muchos dicen, ¿será que se la debo tomar 2 veces para estar seguro? ¿Es necesario volver a hacer el ejercicio? Normalmente lo recomendamos cuando estamos iniciando. Yo normalmente le digo a los pacientes en el inicio del tratamiento, sobre todo porque queremos ver un poco la respuesta. Y una vez ya corroboramos que los márgenes sí están más o menos adecuados entre lo que se mide en el hospital y lo que se está midiendo en la casa, al inicio, si estamos iniciando o cambiando el tratamiento, probablemente sí les digo que se la midan un par de veces al día durante una semana. No hay que volverse esclavos de la presión tampoco, y no hay que estar midiendo la presión en la casa. Pero sí les digo, durante la primera semana probablemente la recomendación es que sea siempre a la misma hora, porque la presión arterial cambia con el día. La presión arterial tiene un ritmo circadiano, normalmente tiende a crecer un poco más en la mañana. Me escribe aquí, en la mañana normalmente está un poco más alta y PM está un poco más baja. Eso es lo normal que existe en la presión arterial. ¿Y a qué hora es la recomendación? Entonces, normalmente, mientras sea a la misma hora, la idea es que uno, si le recomendó a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, sea normalmente alrededor de esas horas para tener el mismo rango, porque si un día se la toma a las 7, otro día a las 9 con el pico, otro día a las 11, otro día... ¿Y la comida no tiene nada que ver? La comida normalmente le decimos que el paciente tiene que estar en reposo, eso es algo muy importante. Cuando van a la farmacia o cuando dicen, me siento mal, me voy a tomar la presión, y la gente dice, ok, llego y me toman la presión, eso es completamente erróneo. Normalmente, y por eso es que uno en el consultorio normalmente hace primero un interrogatorio, espera que el paciente esté sentado, calmado, después lo pasa a la camilla, y es un poco para darle tiempo a que el paciente se desestrese un poco, baje el nivel de ansiedad, baje la agitación que pueda tener porque llegó corriendo por las presas, lo que sea, y al final de tiempo le dé tiempo a normalizarse. Entonces uno no puede llegar y decir, me tomo ya la presión arterial inmediatamente. Ahora, la consulta de mucha gente que está ahí en casa también es, ok, ¿me tomo la presión solo en un brazo o me la tomo en ambos, como para tener una referencia? Excelente pregunta. Igual hay un estudio importante que dice que la presión arterial rutinariamente se debería tomar en los 2 brazos, que inclusive si uno tiene una diferencia por arriba del 10% entre los 2 brazos, es un paciente que tiene riesgo de enfermedad arterial periférica, entonces que debería consultar. Entonces, rutinariamente, y realmente es una recomendación importante, la presión arterial se debe monitorear en los 2 brazos al tiempo, y se aceptan o se toleran pequeñas diferencias, pero como le digo, diferencias más allá del 10% nos deben hacernos consultar. Ok, ahora doctor, usted que tiene la experiencia, digamos, si mucha gente hoy dice, bueno, yo estoy a punto de comprarme un aparato, ¿verdad? O el mío se dañó o lo que fuera, ¿me debo de fijar en algo, un sello específico, alguna recomendación de que verdaderamente estoy comprando lo necesario para que funcione bien y mida bien? Normalmente todos los equipos tienen algunos sellos de calidad, entonces busquemos que tengan sellos de calidad, bien sea EMEA o bien sea FDA, que son aprobados para funcionar y que tengan una validez adecuada. ¿Okay? Entonces, a veces, como siempre les digo, unas cosas baratas salen caro, y pongo el ejemplo normalmente que a veces utilizamos con los glucómetros, que es para medir el azúcar, es algo más sencillo. A veces vamos a la farmacia, compramos uno, y cuando ya queremos comprar las tiras reactivas o las para calibrarlo, ya no hay de esa marca porque dejaron de importarlo. Entonces yo creo que hay que buscar que nos den por lo menos una garantía en el aparato, ¿okay? Y que sea certificado por algunas de las FDA o EMEA, que nos den un sello ya de calidad, de seguridad. Ahora, cuando hablábamos de la presión alta, pero la presión baja, ¿cuál sería el margen también, como para ubicarnos? Digamos que uno, 120-80, sistólica, diastólica, uno podría tolerar 60, 80, 85 como más alta la diastólica. La presión baja realmente no es un problema si no da síntomas. Hay gente que dice que se siente mareada o que cuando se levanta se marea y se ha caído al piso, y ese sí es un problema, pero la presión baja como tal no se ha demostrado realmente que tenga un riesgo importante. La presión alta, cualquiera de las dos, sea sistólica o diastólica,
porque puede estar una normal y otra alta. Sí. Las dos son de riesgo cardiovascular. Antes se decía que los pacientes de mayor edad tendían a hacer un poquito de hipertensión sistólica aislada, o sea que la presión de arriba se elevaba un poco más que en la población normal no de esa edad, y uno tolera un pequeño margen para hablar de hipertensión sistólica aislada, pero en pacientes mayores de 75 años, tiene todo un contexto si se debe manejar o no, cuando la presión está un poquito elevada, pero un poquito. Ok, doctor, este aparato o cualquiera de los automáticos que podamos tener en casa, vida útil, ¿cuánto tiempo más o menos estamos hablando? Porque yo le voy a decir, yo abrí el mío una vez y estaba todo oxidado. Ok, bueno, dependerá obviamente de cada fabricante es importante preguntarlo porque estos aparatos no tienen un mantenimiento, o sea, son automatizados, entonces uno debería saber que esto no nos va a durar eternamente. Normalmente lo que decimos es que estos aparatos nos dan entre 2 años hasta 5 años, dependiendo de la calidad del aparato, de adecuado funcionamiento con mantenimiento, obviamente no dejándole las baterías adentro, sí, no lo uso, y algunas serias situaciones, y cuidando obviamente. Lo más importante en estos es que tengamos la comparación y que podamos, digamos, repetirla de vez en cuando para estar seguros que nuestro aparato, que los márgenes están bien. Ese ejercicio me parece fundamental en todo esto y para mantener nuestra presión en jaque como debe ser. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias, mucho gusto.